capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Padre, clamamos a ti en esta mañana para que nos auxilies y podamos dar la verdad del evangelio fielmente. Limpia nuestras mentes, danos discernimiento, atención, para poder dar esta verdad y entenderla. Venimos a ti, Padre, primeramente agradeciendo por tu gracia derramada en nuestras vidas por medio de Cristo. Y venimos a ti, Padre, humillados por la multitud de pecados que cometemos. Pero venimos a ti con corazones arrepentidos, Padre, para decirte perdón. Así que, bendito Padre, nuevamente alzamos los ojos y vemos tu gloria y a Cristo allí al lado tuyo, abogando por nosotros. Y vemos a Cristo, el autor y consumador de nuestra salvación. Ayúdanos a entender, ayúdanos a ver el pecado en nuestras vidas y ayúdanos en esta mañana a dar tu palabra para edificación de la iglesia y para salvación de aquellos que aún están muertos en delitos y pecados. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, en la última reunión establecimos que el contexto en el que fue escrita esta carta a los Gálatas, dijimos que era una carta general porque era dirigida a una región en las cuales, o una provincia romana en las cuales estaban las iglesias de Antioquía, Iconio, Listra y Derbe. Y las traigo a colación porque a lo último vamos a ver qué importante es saber esto. Por ejemplo, una carta escrita a la iglesia de Antioquía, las cuales estaban siendo en realidad esas iglesias y todo Asia Menor estaba siendo atacada por falsos maestros. No hay lugar en el mundo en que Satanás no quiera pervertir el evangelio. Bueno, estos falsos maestros enseñaban parte de la verdad del evangelio. ¿Por qué? Porque si iban con una herejía descarada, directamente nadie los iba a escuchar. Pero yendo con parte del evangelio, parte de la verdad del evangelio, la iglesia podía prestar oídos, pero sutilmente le agregaban herejías. Vimos que el evangelio, en la otra reunión, estoy repitiendo un repaso de la última reunión,
Vimos que el Evangelio, ¿qué era? El anuncio de la buena noticia de la acción salvadora de Dios a través de su Hijo Jesucristo. O sea, la justificación por la fe en Jesucristo. Esta verdad está afirmada por Pablo y vamos a leer 2 versículos que los vamos a estar repitiendo toda la reunión, porque es el tema de Colosenses, de costumbre, de Gálatas. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto, por las obras de la ley, nadie será justificado. Esta es la defensa de Pablo al verdadero evangelio, en contra de las herejías de los falsos maestros que podían predicar que sí, que hacía falta Cristo, pero también le insertaban el tener que hacer obras y cumplir con reglamentos o ordenanzas de las leyes judías. Estos eran los judaizantes. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, toda la Biblia es clara de que la justificación o la salvación es por la fe. Recuerdan que hablamos justificado es un término legal. Cometo un delito y tengo que presentarme ante un juez. Ese juez va a determinar si soy culpable o si soy inocente. Si soy culpable o estoy justificado. Bueno, todo hombre se parará delante de Dios y en un juicio. Y de ahí Dios dirá si es inocente o está justificado. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a estar justificados por la fe. O sea, vamos a ser inocentes de nuestros pecados por la fe en Cristo, no por las obras. Claro. Por eso vamos a estar viendo Gálatas 2:16, Romanos 5:1, porque la base de Gálatas es la defensa de la justificación por fe, la salvación por fe, no por obras. Estos falsos maestros enseñaban que esta verdad como dije recién, enseñaban esto mechado con el verdadero evangelio. O sea, o enseñaban el verdadero evangelio mechado con la mentira de que hacía falta para ser salvos, hacer obras y cumplir con ritos y ordenanzas, o que sí, si bien Cristo te salvaba, para sostener esa salvación hacía falta cumplir con estas ordenanzas y con estos ritos. Esto lo hacían sutilmente, ¿no es cierto? Bueno, estos Gálatas ya habían sido engañados, o parte de la iglesia, ¿no? Porque ya se había introducido esta mentira en la iglesia. Porque si no, Pablo no hubiera dicho, estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado. Quiere decir que ya se había introducido dentro de la iglesia. Y comienza Pablo la carta, haciendo un repaso total de todos mis hermanos que dieron antes. Pablo, apóstol de Jesús, apóstol. Aquí Pablo, ¿qué hace? ¿Qué es un apóstol? Un enviado, un comisionado para algo. Pero aclara, apóstol no por hombres, sino por Jesucristo.
haciendo referencia ¿a qué? A uno de los requisitos que debía tener un verdadero apóstol, que era haber sido llamado personalmente por el Señor Jesucristo, haber sido enseñado directamente por el Señor Jesucristo y haber presenciado la resurrección. Si bien Pablo no estuvo en la resurrección y no fue enseñado en la vida de Cristo, Pablo fue enseñado por Cristo por revelación. Entonces, implícitamente está que fue enseñado por él, lo vamos a ver en Gálatas también, fue enseñado por Cristo y no vio la resurrección, pero vio al Cristo resucitado. ¿Se entiende? Entonces, por eso cumplía los requisitos de un apóstol, cosa que hoy en día, no sé por qué, muchos se llaman apóstoles, si no fueron ni enseñados directamente por Cristo, ni presenciaron la crucifixión. Si bien por fe creemos que resucitó, y es así, tendrían que haberlo visto con los ojos. Pablo, en el camino a Damasco, fue llamado por el Señor Jesucristo y vio al Señor Jesucristo. Esto lo podemos ver en Gálatas 1, 11 y 12 y en Hechos 9. Ese llamado y ese enseñado por Cristo directamente. Pablo, ¿por qué aclara esto? Apóstol, no por hombres, sino por Jesucristo. ¿Por qué lo aclara? Porque estos falsos maestros, para desautorizar el mensaje de Pablo, ¿qué hacían? Decían que no era un apóstol verdadero. Si querés desautorizar el mensaje de alguien, ensucia a ese alguien. Se usa en la política ahora, ¿no? Ensucias a alguien, entonces no puede hablar de nada porque ¿qué hablas vos si sos así? Bien, eso es lo que hacían los falsos maestros. Por eso Pablo, apóstol, no por hombres, sino por Jesucristo. Está defendiendo su apostolado o su autoridad apostólica. El tema de la carta dijimos que la justificación por la fe sola y la exclusividad y suficiencia de Cristo para salvar. Recuerden que estos falsos maestros decían que hacía falta Cristo más otras cosas, o sea que Cristo era insuficiente. Entonces la justificación por la fe solo en Cristo defiende la suficiencia de Cristo para esa salvación. Esta carta es para llevar a los Gálatas a retomar el verdadero evangelio. Y lo hace en un tono de reprensión. Firmemente les dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Espero no tirarlo como la última vez. Estoy maravillado. Esta expresión quiere decir que Pablo quedó estupefacto, sorprendido, asombrado, al enterarse de, como dice a continuación, que tan pronto o que tan rápidamente se alejaran de Dios. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. Esta expresión implica que alejarse del verdadero evangelio es alejarse de Dios y de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El creer que hacían falta obras para recibir la salvación hace que el evangelio de la gracia
sea inútil o sea insuficiente. Estos falsos maestros, como dije antes, querían introducir o introdujeron que la salvación se completaba con obras y con la ley mosaica. Al creer esto, esta parte de hermanos que fueron engañados, ¿qué dice Pablo? Se estaban alejando de Dios. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó para seguir un evangelio diferente. Quiere decir que seguir un evangelio diferente es alejarse de Dios. ¿Se entiende? Y nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan 14:6, es reconocido, ¿no? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si no seguimos la verdad. ¿Qué es la buena noticia? La buena noticia de la salvación por medio de Cristo, por la fe en Cristo. ¿Quién es la verdad? Cristo. Alejarse del Evangelio, de la buena noticia, que es Cristo, alejarse de Cristo, o el mensaje de Cristo, o el mensaje del Evangelio, es alejarse de Dios, porque nadie viene al Padre sino por Cristo, sino por mí, que soy la verdad. ¿Se entiende el pensamiento? Hacer insuficiente la justificación por la fe en Cristo es alejarse de la verdad. Y continuamente veremos estos dos versículos que le dije. Gálatas 2:16 y Romanos 5:1. La verdad del Evangelio. ¿Cuál era la verdad del Evangelio? Sabiendo que el hombre no es justificado o no es salvo por las obras de la ley, cumpliendo con las ordenanzas o haciendo obras, sino por la fe de Jesucristo, creer en Cristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados o salvados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, no cumpliendo estas ordenanzas o no siguiendo las leyes judaicas, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Hay que cumplir la ley? Sí, pero ese cumplimiento de la ley no te hace salvo. Es como dice Santiago, ¿no es cierto? Uno, primero, tiene que ser salvo para hacer buenas obras. No por las buenas obras vamos a ser salvos. Las buenas obras son consecuencia de la salvación. Estos dos versículos que dije, Gálatas 2:16 y Romanos 5:1, declaran esta verdad absoluta, que la salvación o la justificación es por gracia y es por la fe en Cristo. Por eso dice Pablo, estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. ¿Quién llama al pecador? Dios. ¿Cómo lo hace? A través de un llamado eficaz o llamado irresistible. Ese es el verdadero evangelio. Dios te llama. Entonces, alejarse de la verdad del evangelio es alejarse de Dios, del que os llamó. ¿Quién llama? Dios. Si me alejo del evangelio, del verdadero evangelio, me estoy alejando del que me llama. Implícitamente sabemos que el que llama es Dios. Dios es la salvación. Resumiendo esta idea, los gálatas estaban despreciando la libertad
el privilegio y la bendición de recibir la salvación por la pura gracia de Dios, que viene a través de Jesucristo, para basar o complementar su salvación con el cumplimiento de ordenanzas del antiguo pacto, o sea, que sin sus obras no podían ser totalmente salvos. Estaban cambiando la gracia por las obras. Y sabemos que nadie puede cumplir la ley totalmente. Estoy maravillado de que tan pronto hayáis alejado el que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Seguir un evangelio diferente. ¿Cuál era este evangelio diferente? Depender de las obras para ser salvo no es el verdadero evangelio. Este es el evangelio diferente. Ser salvo por obras, por cumplir leyes. Por eso Pablo les escribe reprendiéndolos, diciéndoles esto, que están siguiendo un evangelio diferente, advirtiéndoles. Los cristianos de Galacia no se estaban dando cuenta que no solo se habían alejado de Dios y se estaban dejando confundir y debilitar en su confianza de vivir por la gracia, por esta gracia divina, sino que se habían alejado. Palabrita, alejado. En la otra reunión vimos el Evangelio y explicamos el Evangelio. Ahora íbamos a hacer exégesis de cada palabra, ¿no es cierto? Se habían alejado. Este término griego que es, déjenme no leer porque, metatitemi, se empleaba para denominar a los soldados que desertaban del ejército y se penaba con la pena de muerte. Qué oportuno esta palabra que utilizó Pablo inspirado por el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Predicar un evangelio diferente causará la muerte espiritual de los inconversos que la escuchen porque no creerán en el verdadero evangelio. Entonces, vimos la palabra alejado. Alejado es, recuerdan, el término que se utilizaba para determinar a los que desertaban. Estaba hablando a los de la iglesia que estaban dejando al que los llamó y también advirtiendo que ese evangelio diferente llevaría a la muerte espiritual a todo el que lo escuchara, que no fuera salvo, porque creer en eso no los iba a salvar. ¿Y cuál es el verdadero evangelio? La justificación, la salvación por la fe en Cristo. Se los voy a meter, pero les va a entrar, ¿eh? Y volviendo al párrafo, aquel que os llamó, el tiempo de verbo en que es conjugada la palabra llamó, connota que Pablo les está diciendo, aquel que os llamó una sola vez y para siempre. Vemos acá que ya vimos el llamado eficaz, ahora vemos el llamado eficaz y la perseverancia de los santos. El que te llama una vez y para siempre. No tiene que estar llamándote constantemente. Ese tiempo de verbo es el que utiliza Pablo aquí en Gálatas. Aquel que os llamó una vez y para siempre.
Segunda Tesalonicenses, vamos a reafirmar este punto. Segunda Tesalonicenses 2, 13 al 15. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. A lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio es el llamado de Dios, lo único efectivo y lo único que Dios usa para salvar a las personas es el Evangelio. Si distorsionamos el Evangelio, el llamado de Dios no vendrá. Fielmente hay que dar las Escrituras. ¿Por qué? El Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Romanos 8, 29 y 30, reafirmando este llamado eficaz y la perseverancia de los santos. Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. ¿Qué era justificó? Declarar inocente. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Notemos, como siempre digo, todos los verbos están en pasado perfecto. Ya está hecha esa obra. Ya están llamados. A ver, los que están llamados. Todavía falta por llamar a los que restan ser salvos que Dios escogió. Pero a los que ya llamó, ya Dios lo ve justificado. Ya lo justificó y glorificó. O sea que ya es una realidad. Es una verdad absoluta esta. Ya el que es salvo ya está en la gloria con Dios. No en este momento, pero ya está. Para Dios ya está ahí. Porque ¿quién nos va a arrebatar de la mano de Dios? ¿Quién tiene más poder que Dios para sacarnos de su mano? Perseverancia de los santos. La salvación no se pierde. Segunda Timoteo 1, 8 y 9. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Quién? Dios. Nos salvó y llamó con llamamiento santo, llamado eficaz, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Salvación por fe, salvación fundada en Cristo Jesús. La fe en Cristo, la fe de Cristo, el Evangelio de Cristo, todo tiene que ver con Cristo. Él es el centro. Es suficiente para salvar. Entonces Pablo está afirmando en este versículo 6 del capítulo 1 de Gálatas que el único evangelio es el de la gracia de Cristo. O sea, que el único medio de salvación es por la fe. ¿En qué? En que la muerte de Cristo, la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, paga la totalidad de los pecados
de los que creen. Y que ninguna obra ni mérito humano hacen que podamos ser salvos. Esto es lo que dice el versículo 6, o Pablo implica en el versículo 6. Es absurdo aceptar una salvación por gracia para luego querer sostenerla con nuestras obras o ceremonias o rituales. Esto es lo que los herejes judaizantes introdujeron en las iglesias, que para ser totalmente salvos había que cumplir ritos y obras, haciendo a nuestro Señor Jesucristo y su obra sacrificial en la cruz insuficientes. Tremenda herejía. Por esto Pablo es firme en su exhortación en el versículo 6. Gálatas, capítulo 1. Y ahora nos vamos a centrar en la expresión un evangelio diferente o una buena noticia diferente. El evangelio, ¿qué era? La buena noticia, ¿no? Bueno, esta buena noticia diferente en realidad es la más trágica de las noticias. ¿Por qué? Porque como dice Gálatas 2:16, la justificación es por la fe y no por las obras. Entonces, esa buena noticia diferente que eran salvos por obras, es trágica. Porque la Biblia o Dios dice que la salvación es por fe en Cristo y no por obras. Y se lo voy a leer porque estoy enamorado de ese versículo. Sabiendo que el hombre, ¿por qué es tan claro? No hay forma, no, lo interpretamos así, pero sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Bien. Justificados por la fe de Cristo y por fe. Nadie es justificado, salvado, declarado inocente por las obras de la ley. ¿Clarísimo? Gálatas 2:16. ¿Lo aprendimos? Y los exhorta firmemente también Pablo en Gálatas 2:16, pero también en Gálatas 3:3. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? También los exhorta firmemente en Gálatas 4:9. Podríamos decir que Pablo estaba indio en esta carta, ¿no? Les da con un caño. Mas ahora conociendo a Dios, os más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Recuerdan en Colosenses habíamos visto una palabra que era esclavizar, ser engañados, era ser atrapados, llevados cautivo para esclavizarlos de nuevo. Bueno, es la misma idea. Quieren volver de haber estado dentro de la gracia o de estar dentro de la gracia, volver a ser esclavos de cumplir la ley y más basar su salvación o predicar que la salvación es por cumplir la ley. Bien. Esta mezcla de algo de verdad que predicaban estos falsos maestros con mentiras contaminan todo el mensaje de salvación. Y en el versículo 7
les dice, no es que haya otro. La palabra otro es la traducción del griego alios. Está aios con Y, este es alios con L, doble L. Y se refiere a algo que es de la misma clase. Ahora lo explicamos. Con esta expresión, Pablo le dice a los Gálatas que lo que enseñan estos falsos maestros no es el mismo o no es la misma clase. O sea, esta palabra ayos se refiere a algo de la misma clase. Esta expresión de Pablo no es que haya otro, les quiere decir que lo que enseñan estos falsos maestros no es de la misma clase o que esta buena noticia no es de la misma clase que él les enseñó. Son distintas cosas, está planteando la diferencia. No es de la misma clase. Mi buena noticia es la verdadera, o la buena noticia que le predique es la verdadera. La buena noticia que dicen ellos no es de la misma clase que yo le estoy predicando. Esa es la expresión de no es que haya otro, no es de la misma clase, no es que haya otro, hay una negación, no es de la misma clase. ¿Se entiende el concepto? Él les enseñó justificación por la fe, o sea, todo por gracia. Los falsos enseñan justificación por obras o salvación por obras. Obviamente, el mensaje no es de la misma clase. Esto es lo que dice Pablo. El Evangelio, buena noticia, que por gracia salva. Perdón. La enseñanza de salvación por obras engaña y condena a los que creen en eso. Entonces Pablo, con la frase no que haya otro, declara firmemente la exclusividad del Evangelio de Cristo para salvar. Hay un único Evangelio, una única buena noticia, que es creer por fe en nuestro Señor Jesucristo. Y este creer se nos es concedido por gracia. Este es el único Evangelio. Porque si la salvación la consiguiéramos con esfuerzo en nuestras obras, ya no sería gracia. Y la gracia era un regalo inmerecido que Dios nos da. Si la ganáramos con nuestro esfuerzo, ya no sería gracia, sino algo que merecemos. Y recuerdan las 5 solas de la Reforma? Una era sola gracia, o sea, solo por gracia, o solo salvos por gracia. Vayamos a Romanos 11:6 y le pido suma atención en este punto, porque también me he enamorado de buscar en casi todas las versiones. Romanos, se me perdió acá. Romanos 11:6. ¿Qué afirmamos recién? Que si es un regalo inmerecido, no es una obra que logremos nosotros, sino que es un regalo. Romanos 11:6 dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, o sea, si fuéramos salvos por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra no es obra. Si tienen varias Biblias en su celular,
La Nueva Versión Internacional dice, y si es por... Hay otras que son más compactas y más claras. Y si es por gracia, ya no es por obras. Porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. Punto. Más claro que eso, la Biblia de las Américas. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. Está hablando de la salvación, ¿no? Si la salvación es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. O sea, ya no es un regalo. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Tenemos, Jonathan también tiene, la textual. Esta es más compacta. Y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Punto. Pero, me van a matar ustedes. Está la Biblia interlineal griego-español. Y lo voy a dar porque la definición de la gracia que da es lo más hermoso que he escuchado. Es difícil leer el griego-español porque te da la palabra y uno tiene que rellenarla con lo que más o menos se acuerda del otro, porque te da palabras, porque esas palabras dan un significado de una idea en el griego. Pero se lo voy a leer de todas formas. Y dice así, está la palabra griega y la traducción, la palabra griega y la traducción. Por eso es interlineal. El mismo 11:6 de Romanos. Sí, pero a bondad inmerecida, esto es gracia, bondad inmerecida. Ya no procedente de obras. Es difícil entenderlo. De otra manera, bondad inmerecida ya no está llegando a ser bondad inmerecida. Es difícil entenderlo, pero se lo leí porque si es por gracia, no es por obras. Y si fuera por obras, ya no es gracia. Eso quiere decir. Pero la palabra gracia es bondad inmerecida. Hermoso definición en el griego, ¿no? La interpretación de la palabra gracia. Y puse acá Romanos 4. Sinceramente no me acuerdo por qué. Vamos a descubrirlo juntos. Que completa toda la idea. Ahora sí me acuerdo. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica, al impío su fe le es contada por justicia. Si yo hago un trabajo, o sea, estoy obrando, lo que me tengan que pagar no sería gracia, es algo que me deben. Entonces, si yo hago obras para ser salvo, si fuera así, Dios sería deudor nuestro y ya no sería por gracia. ¿Se entiende? Ese es el concepto. Mas al que no obra, o sea, que al que no depende de las obras o no cree que la salvación viene por obras, sino que cree en el que justifica, en Cristo, o sea, al impío, su fe le es contada por justicia. O sea, si desecho las obras y creo por fe, eso es lo que quiere decir, si creo por fe en el que justifica, que es Cristo, su fe le es contada por justicia. O sea, soy salvo. ¿Para qué darle la más vuelta? 4:4. En resumen, esto quiere decir, dirán, ¿por qué doy tantas vueltas? ¿No? Pero en resumen, esto quiere decir que la salvación que recibimos viene de la bondad de Dios, la cual no merecemos. O sea, esta bondad de Dios es por gracia. La salvación viene de esa bondad inmerecida. Esto es lo que quiere decir todo este versículo, ¿no? Que ya no es por obras,
porque si fuera por obras, ya no sería bondad inmerecida. De las dos formas hermosas, por diciendo gracia y diciendo bondad inmerecida. ¿Merecemos la bondad de Dios? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, por la bondad inmerecida somos salvos por medio de la fe. Me estaba haciendo esa idea. Yo merezco que Timoteo muera por mí, sabiendo cómo soy yo. Quizás me creo un poco mejor que Timoteo, entonces sí, debería morir en lugar mío para que yo siga viviendo. Pero me merezco la bondad de que venga alguien y ese alguien sea lo más grande del universo, lo más santo del universo, lo más misericordioso y bueno del universo. ¿Merezco esa bondad de que venga y muera en mi lugar? Ahí está la bondad inmerecida. San Juan. Hoy tengo las dos manos. San Juan 3, ¿dónde vemos esa bondad inmerecida? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bondad inmerecida. Bueno, todo esto que explicamos, o se explicó, fue para demostrar, no es que haya otro evangelio. Todo lo que dijimos es para decir, no hay otro evangelio que salve. Que la salvación es por gracia. Y el falso evangelio es la salvación por obras. El verdadero evangelio es el evangelio que salva. Por la gracia de Dios. Por la fe en Cristo. Ese es el verdadero evangelio. El falso evangelio, el que condena, es el que enseñaban estos falsos maestros y es el que predica la salvación por obras. O sea, todo lo que dijimos es para llegar a ese punto. Hay un evangelio verdadero, hay un evangelio falso. Ambos se contrarrestan. O sea, no pueden convivir. O eres salvo por gracia, y si no crees eso, no, o sea, eres salvo por gracia, no puedes creer que eres salvo, que también puedes ser salvo por obras. Se rechazan ambas ideas. La Biblia los rechaza. Dios rechaza esto. El verdadero evangelio es salvación por fe. Continuando con el versículo 7, sino que hay algunos que os perturban. Ahí viene lo hermoso también. Perturbar viene del griego tarazo, que literalmente es sacudir con vigor de un lado a otro para así crear agitación y trastorno. Esto es en el sentido literal, que te agarre uno y te se amarre, para trastornarte, para hacerte poner loco. Pero en el sentido figurado, perturbar o perturban da la idea de una conmoción profunda y se refiere
a una mente intranquila, confundida o preocupada. Una cosa en lo literal es que te agarren y te desamarren para hacerte poner loco, y otra es algo interno, una preocupación en la mente, por tener una mente confundida, como dice, intranquila o preocupada. Esta misma palabra es usada en Mateo 2:3 con referencia a Herodes cuando se entera del nacimiento del rey de los judíos. Se perturbó, en su mente estaba preocupado, que fue y hizo matar a todos los niños después. En Mateo 14:26 lo dice de quiénes, de los discípulos cuando vieron al Señor Jesucristo caminar sobre el agua. Se perturbaron. ¿Qué es esto? Y en San Juan 14:1 lo dice nuestro Señor Jesucristo. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en ti. No estén intranquilos en su mente. No se estén preocupados. Las iglesias de Galacia ignoraban que las falsas enseñanzas de estos judaizantes no regenerados, o sea que no eran salvos, debilitarían los cimientos de estas iglesias. ¿Cómo es esto? Obviamente, ante esta falsa enseñanza de salvación por obras, algunos creerían y los seguirían y otros los rechazarían. ¿Pero qué crea esto? Ya crea dos bandos dentro de la iglesia. Y esto debilita una iglesia. ¿Por qué debilitan la iglesia? Porque creerían o crearían enfrentamientos doctrinales. ¿Esto es así? ¿La salvación es por obras? Sí. O sea, la salvación es por fe, sí, pero hay que agregarle esto. Bueno, ahí hay ya un enfrentamiento doctrinal. ¿Y esto qué hace? ¿Y estos enfrentamientos qué hacen? Minar la comunión. Ya no va a haber una común unión. ¿Qué nos unía antes? Un Dios, un bautismo, una misma fe, o sea, creer lo mismo. Entonces, cuando ya no crees lo mismo, ya no hay esa comunión. Eso creaba dentro de la iglesia. Perturbar. Estamos en la palabra perturbar, ¿no? Esta falsa enseñanza perturbaría la paz dentro de la iglesia y la unión. Si no creen lo mismo, no habrá comunión. Si no hay comunión, hay perturbación, peleas, resentimiento. Digo, todos no. 1 Corintios 1:10. Los que anotan, 1 Corintios 1:10. Filipenses 1:27. 1 Pedro 3:8. Efesios 4:3 y 5. Y no se los repito. ¡Oh, qué malvado! 1 Corintios 1:10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Los otros versículos los voy a dejar para no irme tan lejos, pero ahí vemos cómo esta perturbación de no hablar lo mismo o no creer lo mismo produce esa separación y esa perturbación. Si no creemos lo mismo, no hay comunión. Y aquí la importancia de estudiar y aceptar la confesión de fe que estamos estudiando los viernes, para que creamos lo mismo. Porque si no crees lo mismo que cree la iglesia, no vas a poder ser miembro de la iglesia en las doctrinas fundamentales. Y esto es una doctrina fundamental.
ser salvo por fe o ser salvo por obras es totalmente fundamental. En las doctrinas que son fundamentales y no compartes, esto te hace que no puedas ser miembro de la iglesia. Entonces, estos falsos maestros perturban la paz en las iglesias y también querían o perturbaban esta paz pervirtiendo el evangelio. ¿Pervertir qué es? No que haya otros, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Continúa, ¿no es cierto? Pervertir. Griego, metastefo, comunica la idea de convertir algo en lo opuesto. Pervertir, convertir algo en lo opuesto. ¿Qué es lo opuesto a la salvación por gracia? La salvación por obras. Entonces, pervertir el evangelio de la gracia de Cristo sería convertir en lo opuesto. El evangelio de Cristo es recibir la salvación por gracia y por fe en Jesucristo. Lo opuesto es desechar, despreciar esa gracia, esa bondad inmerecida. Ya se me pegó. Es despreciar, es desechar esa gracia que da salvación para reemplazarla por la fe en mis obras. O sea, para querer ser salvo por obras. Pervertir, convertirlo en lo opuesto. Estos falsos maestros, al introducir la salvación por obra, estaban pervirtiendo el evangelio, estaban diciendo lo opuesto a la salvación por gracia. Eso es lo que quiero decir. Solo podemos ser salvos por la fe en Cristo. Entonces, ¿qué enseñanza nos da Pablo? Que no existe otro evangelio, que el único evangelio es la salvación dada por bondad inmerecida, o sea, por gracia. Y esto en Efesios 2, 8 y 9 lo tenemos claro. Y en Gálatas 2, 16. Porque por gracia, por la bondad inmerecida, somos salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, o sea, no es que vos puedas hacer alguna obra, sino que es don, regalo de Dios. No por obras, para que nadie se glorie. Todo el Evangelio habla de esto. Entonces, el que te predique que para ser salvo necesitas obras o para que mantenerte salvo necesites hacer méritos, debo decirte que estás frente a un falso maestro, que está pervirtiendo, adulterando la verdad del Evangelio. ¿Qué debes hacer? Predícale el Evangelio. Por si Dios le tiene misericordia y lo ilumina para creer en el verdadero Evangelio. Tito 1, 10 y 11. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, justo los que estamos hablando ahora. Estos que quieren agregar obras o sin ponerle, circuncidarse también era un requisito para ser salvo. Son contumaces, malos, habladores de vanidades, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras o iglesias, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. No sé cuántas veces debas predicarle a estas personas. Hay casos particulares.
Lo podemos hablar después de la reunión. No sé cuántas veces tenés que predicarle, pero hay que tener en cuenta que el apóstol Juan, en 2 Juan, que tiene un solo capítulo, 2 Juan 1, 9 y 10, dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? Salvación por la fe en Cristo o por gracia. Justificación por la fe. Esta es la doctrina de Cristo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. ¿Le tengo que predicar? Sí. ¿Cuántas veces? Después, no me voy a ir por las ramas. Después podemos hablar de cuándo recibir y cuándo no. ¿Por qué? Porque si le tenemos que predicar, tenemos que estar frente a frente. Entonces hay que recibirlo en algún lado. Pero es otro caso. Bueno, cerrando este versículo 7, Pablo nos deja claro que estos falsos maestros perturban la iglesia. Hacen un desastre. Y pervierten el evangelio. Y deja claro que no existe otro evangelio que no sea de la salvación por gracia. Les va a entrar esto hoy, ¿no? Salvación por gracia y por fe en Cristo. Esto deja claro. De esto habla estos 2 versiculitos que yo me los hice. Y en el versículo 8 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Este versículo puede ser mucho más fácil de explicar conociendo el contexto. Y ahí vamos, ¿se acuerdan que les dije al principio de la iglesia de Antioquía? Bien. Hechos 15:1. Es re interesante esto. Hechos 15:1 dice: entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Se dan cuenta? Algunos venían de Judea y decían esto. Hechos, no vamos a leer todo, ¿no? Hechos 15, 22 y 24. Entonces pareció bien a los apóstoles que estaban en Judea, en Jerusalén, y a los ancianos con toda la iglesia que estaba en Judea, en Jerusalén, donde estaban los apóstoles, elegir de entre ellos varios varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Bersabás, y así las varones principales dentro de los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, o sea que de la iglesia de Jerusalén, o judíos de la iglesia de Jerusalén, a los cuales no dimos orden
nos han inquietado, os han inquietado con palabras perturbando. Ya vimos esa palabra, ¿no? Vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Ahí se dan cuenta por qué Pablo escribe y por qué Pablo dice en Gálatas: mas si alguno de nosotros es un ángel, se refería a esos que venían de la iglesia de Jerusalén, y lo dice, que los están perturbando. Mandamos a tal y le escribimos a ustedes de Antioquía porque nos enteramos de que algunos que salieron de nosotros les están predicando que se tienen que circuncidar. Entonces Pablo dice, si alguno de nosotros, o sea, de esos que estaban dentro de la iglesia y al lado de los apóstoles, viene con un evangelio diferente, sea anatema, maldito. ¿Se entiende el contexto ahora de que si alguno de nosotros, es porque ya en Hechos 15 ya sabían que habían salido de Jerusalén hermanos para judaizar? Y habla textual la misma palabra, que se tienen que circuncidar. Los están perturbando sus almas. Están separando la iglesia por reemplazar la salvación por fe para salvación por obras y cumpliendo estos requisitos. Era bueno saber el contexto, ¿no? Para saber por qué lo dice. Por esto Pablo dice, y lo vamos a redondear, si aún nosotros, Pablo hace referencia a algunos que salieron de la iglesia de Jerusalén, que eran judíos, y que sin que los apóstoles los enviaran, fueron a perturbar, a pervertir. Y vemos que nombra la iglesia de Antioquía, ¿no? Ahí en Hechos. Hechos 15 habla que salieron de nosotros. Esto se refiere a que eran judíos y salieron de la iglesia de Jerusalén. Ya fue dicho esto. En conclusión, Pablo les dice a los Gálatas que si estos que salieron de nosotros les predican un evangelio diferente al que enseñó él antes, porque recuerdan que él en su primer viaje misionero pasó por ahí y estuvo en todas o fundó esas iglesias. Entonces, él les dice que si no enseñan el evangelio que les enseñó él, sean anatema, o sea, sean malditos. También dice, o un ángel. ¿Qué quiere decir con esto? Para ser corto. Pablo quiere decir que no importa el grado de importancia o las credenciales que presente alguien. Si predica un evangelio diferente al que les enseñó, así sea un ángel, sea anatema. 2 Corintios 11:13. Así venga un ángel, tómenlo como maldito si les predica un evangelio diferente. 2 Corintios 11:13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. No importa la credencial que traiga. Y no os maraville, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y nos está advirtiendo, ¿no? Que son obreros fraudulentos, que se disfrazan de piedad. En conclusión, Pablo enfatiza en esta porción que la salvación, haciendo el recuento de todo,
Que la salvación es por fe y es por gracia. O sea que Dios nos salva por su bondad inmerecida. Que no podemos ser salvos por nuestras obras. Y que cualquiera que venga con un evangelio diferente es maldito. Amado hermano, el amor nos une, pero también la unidad en la fe. O sea que creer en lo mismo profundiza la comunión. Estemos unidos en las doctrinas fundamentales. Porque como dije antes, porque si no estás de acuerdo en estas doctrinas fundamentales, ¿cuáles son las que llevan a la salvación? Si no crees en esas doctrinas, no puedes ser miembro de la iglesia. Y querido amigo, que nos visitas, que vienes, que nos escuchas, en la última reunión, que está la grabación, vimos por qué necesitas el Evangelio y de lo que te salva el Evangelio. Y la respuesta a esas preguntas, ¿cuáles eran? ¿Cuáles fueron? Que necesitas el Evangelio porque eres pecador y que esos pecados te separan de Dios. Que un día estarás parado frente de Dios y serás juzgado por Él. Y que si te declara culpable, pasarás la eternidad en el infierno, donde es el lloro y el crujir de dientes. Por eso necesitas la buena noticia, creer por fe en Cristo. Serás culpable por la eternidad y estarás en el fuego eterno, en el lago de fuego. Pero hoy escuchaste el mensaje de salvación, la buena noticia. ¿Qué es? Que si te arrepientes de esos pecados por los cuales vas a ser culpado e inculpado, y que si crees con fe que Cristo murió en la cruz para pagar esos pecados que tú cometiste, y como dije, y que si te arrepientes de ellos, serás salvo. Porque la sangre de Cristo derramada en esa cruz te limpia de todos tus pecados. Ese es el Evangelio y por eso lo necesitan. Querido amigo, hoy también escuchaste que tus buenas obras o ser bueno no te puede salvar. No confíes en tu esfuerzo por portarte bien. Solo el arrepentirte de tus pecados y creer en Cristo pueden salvarte. No dejes pasar un día más. Mira la cruz y cree por fe y serás reconciliado con Dios. Ese es el Evangelio. Padre, gracias te damos por esta buena, magnífica y la mejor noticia que puede recibir un ser humano, que es que tú lo salvas por gracia y que tú lo sostienes salvo por tu gracia, por tu bondad que no merecemos. Gracias porque si dependiéramos de nuestras obras, 20, 50 veces al día perderíamos la salvación. Pero esa salvación la das tú y es perfecta y no nos puede ser quitada. Ayúdanos a permanecer firmes en la doctrina de la salvación por fe, sin diluir, sin adulterar. Ayúdanos a seguir predicando el verdadero evangelio
le guste a quien le guste. Y te pedimos, te clamamos en esta mañana, que tú, que eres el autor de la salvación, ilumines el corazón de alguna persona que aún esté muerta en delitos y pecados. Regeneres ese corazón y pueda abrir sus ojos y mirar la cruz de Cristo y darse cuenta que sus pecados lo condenan. Que nada de lo que pueda hacer bueno es bueno. Que no podemos depender de nuestras obras, porque tú que consideras que nuestras obras, como dice Isaías 64:6, son nuestras obras de justicia, son como trapos de inmundicia delante de ti. No consideras ninguna, ni nos tienes en cuenta por ninguna de ellas, ni ninguna de ellas nos salva. Solo tú, por tu gracia, nos das salvación. Ayuda, Padre, a salvar. Salva algún alma en esta mañana. Por tu misericordia y por tu bondad inmerecida. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.